Hola, te doy la bienvenida a este video con consejos para mejorar tu escritura. Cuando hablamos de escribir bien, la verdad es que nos podemos estar refiriendo a muchísimas cosas. Cuando las personas hablan sobre qué es un texto bien escrito, generalmente se refieren a al menos tres cosas. A la ortografía del texto, es decir, si es que todas las palabras están bien escritas. También se pueden referir a aspectos de gramática, es decir, verificar si es que el texto tiene algún problema de redacción. Y finalmente se pueden referir a la adecuación, es decir, si es que el texto está escrito para el público que lo va a leer. Nos interesa que puedas escribir bien desde lo gramatical porque cuando tu texto está bien escrito, tu lector lo podrá comprender fácilmente y entonces concentrarse en lo que realmente importa, es decir, su contenido. Así, en este video vamos a revisar algunas técnicas para que puedas redactar oraciones bien construidas, evitar repeticiones que vuelven a tu texto muy redundante y también utilizar algunas estrategias variadas para conectar adecuadamente tus ideas. Partamos revisando cómo construir buenas oraciones. Un criterio frecuente para determinar si un texto es coherente es ver si las ideas que en él se expresan son fácilmente entendidas por el lector. Un elemento a considerar es incluir en tu texto una serie de predicados bien construidos en los que todas sus partes concuerden entre sí. Tú ya sabes que todas las oraciones tienen un sujeto y un predicado. El predicado es la parte esencial de la oración porque en él se concentra la información novedosa. Por cada predicado existe un sujeto, que es aquella entidad de la cual se predica. Por ejemplo, los estudiantes de Derecho deben aprender muchas leyes de memoria. En este caso, deben aprender muchas leyes de memoria es el predicado y los estudiantes de Derecho es el sujeto del cual se predica. Considera este otro ejemplo. Me duele la cabeza. En este caso, podrías pensar que el sujeto es yo, porque es algo que le ocurre a un yo. Sin embargo, el sujeto en esta oración es la cabeza, porque es de esa entidad de la que se predica duele. Es decir, la cabeza me duele a mí. Es importante que sepas cuál es el sujeto y cuál es el predicado, porque de esto depende hacer oraciones que estén bien construidas. Ahora que sabes esto, hablemos sobre la concordancia. Respeta la concordancia de la oración. El sujeto de tu oración siempre tendrá un género y un número y debes asegurarte de que las partes de tu oración concuerden con estos elementos. Por ejemplo, puede pasar que tengas una oración cuyo sujeto y predicado no concuerden porque una parte está en singular y la otra en plural, como en este ejemplo. Como la palabra principal del sujeto es instalación, que está en singular, se produce un problema. El sujeto está en plural, son. Este problema suele aparecer cuando tienes sujetos muy largos y algunos complementos del nombre dentro de él. Los complementos del nombre son estas frases que están antecedidas por una preposición y que ayudan a especificar la información. En esta oración hay tres. La instalación de antenas de celulares en sectores residenciales son muy importantes para asegurar la conectividad. Es muy frecuente que los complementos tengan un género o número diferente a la parte principal o núcleo del sujeto, y cuando ese núcleo está muy lejos, las personas nos podemos contaminar de la información más cercana al verbo. En ese caso, como el complemento próximo al verbo está en plural, el verbo quedó en plural, son. Para solucionar el problema, debes saber identificar el núcleo del sujeto y del predicado y luego modificar la oración para que ambas partes concuerden. Fíjate en que cuando tengas que hacer una modificación de este tipo, es posible que haya otros elementos de la oración que también deban pasarse del singular al plural o viceversa. En este caso, importantes también tuvo que pasar a importante. También puede ocurrir que en tu texto aparezcan inconcordancias de género, pero esto es menos frecuente en realidad. En general, las personas prestamos atención de poner adjetivos y pronombres femeninos cuando el sujeto es en femenino, por ejemplo. De todas maneras, fíjate en este elemento cuando tengas sujetos o predicados muy largos, ya que, como dijimos, la interferencia de otras frases en género o número distinto al núcleo puede confundir tu redacción. Utiliza mecanismos de recurrencia. Otro elemento para considerar cuando revises la corrección de tu trabajo es tener absoluta claridad sobre cuál es el sujeto de las oraciones que estás escribiendo, sobre todo si ese sujeto representa a personas o entidades, es decir, que podamos saber quién dice, opina o hace algo. En un texto bien construido, los temas y sujetos se irán repitiendo, porque das varias informaciones sobre el mismo tópico o una serie de ellos. El problema es que cuando repites información de manera textual, esto tiende a volverse muy cansador y redundante para la persona que lee. Considera este fragmento que te marqué en colores. La utilidad de este ensayo con respecto a mi tema es que yo con mi tema busco ver los efectos de la tecnología en la educación básica en Chile y este texto habla de ciertos puntos de la integración de la tecnología en la educación chilena.
El español ha desarrollado una serie de mecanismos de recurrencia que son estrategias lingüísticas para hacer referencia a temas que ya mencionamos sin repetirlos. En algunos contextos la repetición es muy castigada y existe un estándar implícito en la escritura académica de no repetir ninguna palabra de contenido dentro de un párrafo. Esto no siempre puede ser así porque depende mucho del tema que tú estés desarrollando y del estilo del texto, por supuesto, pero igualmente puedes tener muchos mecanismos para acercarte a este estándar. Estos son algunos de los que te recomendamos. La pronominalización, que significa usar pronombres como esta, ese, ello, la y otros que son derivados de esos, por ejemplo, los que están aquí en estas frases que te presento. El trabajo debe ser enviado antes de mediodía, este no debe llevar portada, o las medidas implementadas no fueron lo suficientemente efectivas como para resolver el problema, es más, lo agudizaron. También puedes usar relativos, que son palabras que te permiten subordinar una idea a otra dentro de una oración. Los más comunes, y que estoy usando, ¿cierto?, son qué y cuál, pero existen otros relativos que permiten establecer relaciones de tipo más específico y que te recomendamos usar, ya que así vas a poder tener una mayor variedad de recursos para tu escritura y vas a poder evitar estas repeticiones excesivas. Por ejemplo, en el primer ejemplo, el detective descubrió las huellas del asesino, las que se encontraban en la escena del crimen. La clase del jueves, que me perdí, estuvo excelente. Si necesita más información, consulte con Margarita, quien es la encargada de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. El paseo será en Viña del Mar, pues es donde la empresa tendrá un centro de eventos. También puedes utilizar sinónimos o frases equivalentes. En este caso es muy importante que te acuerdes de que la palabra que uses para reemplazar tenga un significado adecuado para que no caigas en problemas de precisión. Por ejemplo, los hallazgos fueron coincidentes con la hipótesis inicial. Estos resultados mostraron que... O también, Gabriela Mistral nació en Vicuña, fue educada en la Escuela Rural de la zona, la poeta chilena, es artista, etc. Y también podrías utilizar el recurso llamado elipsis, que simplemente significa omitir la palabra que quieres retomar. Y este mecanismo obviamente puedes usarlo cuando sigues hablando siempre del mismo referente o de la misma persona o cuando es muy evidente que no has cambiado el tema. Por ejemplo, las redes sociales instalaron una nueva manera de comunicación, resultaron una revolución no solo para la vida privada, etc. O las plantas nucleares representan una oportunidad de desarrollo, generan mucha energía y pocas emisiones. Recuerda que pueden haber otros mecanismos según tu propia experiencia y estilo de escribir. Ante todo, procura leer tu trabajo en voz alta antes de entregar para que así puedas buscar si es que hay algo que se lee redundante y que se podría beneficiar de mayor revisión o de algún ajuste por ahí para borrar esas repeticiones que puedan resultar un poquito molestosas. Evita los anacolutos. La palabra anacoluto se utiliza para referirse en general a oraciones que tienen errores de sintaxis. La sintaxis es la construcción de la oración. En este video la vamos a utilizar específicamente para hablar de oraciones incompletas o que cambian de construcción sin aviso. Considera este ejemplo. A pesar de que los últimos cambios legislativos en nuestro país han mejorado esta condición, aumentando el periodo postnatal a 7 semanas. Si te fijas, esta oración tiene dos partes, una idea iniciada con el conector a pesar de que y otra idea secundaria que añade información que inicia con el gerundio aumentando. En este caso, a pesar de que ha habido cambios legislativos que esa idea queda incompleta, ¿cierto? Porque no sabemos cuál es la idea principal. Este problema ocurre con frecuencia cuando tenemos oraciones demasiado largas porque perdimos vista de cómo empezamos y luego nos olvidamos de poner la idea que completaba esa idea inicial. Una forma de evitar que esto te pase es escribir la idea principal antes de esa concesión o de la idea secundaria que teníamos. Entonces podrías poner las medidas no han sido suficientes a pesar de que, etcétera, etcétera. Si prefieres dejar la idea principal al final, lo que puede servir mucho en textos persuasivos, por ejemplo, procura leer varias veces para asegurarte de que está efectivamente ahí esa idea que querías poner. Otro tipo de anacoluto, como te decía, es el que ocurre cuando se mezclan dos construcciones oracionales y pasa súbitamente de una a otra. Ve este ejemplo. Según datos del CERNAM, la brecha salarial entre hombres y mujeres que se desempeñan en el mismo cargo entre 25 y 45 años existe una diferencia del 30%.
Acá hay claramente dos ideas. La primera anuncia la brecha salarial y la segunda entrega la diferencia. Si nos olvidamos de los complementos, ¿te acuerdas que te hablé de los complementos que hay en medio de ambas? Veremos que en realidad estas ideas no pertenecen a una misma oración, porque si las juntamos queda algo incoherente. La brecha salarial existe una diferencia del 30%. La mala noticia es que para arreglar esta clase de problema es necesario reescribir toda la oración. La buena noticia es que hay múltiples alternativas para corregirlo, porque dependiendo de la información que quieras comunicar, podrías disponerla de muchas maneras, cambiando verbos o complementos si tú quieres. Acá te muestro algunas propuestas para solucionar este problema. El consejo más importante que te puedo dar es que leas tu trabajo en voz alta, idealmente a otra persona. Cuando lo leas, inconscientemente vas a hacer una pausa si es que encuentras un error que no te permite seguir leyendo y vas a empezar a procesar el contexto para ver cómo puedes arreglar este problema del que te diste cuenta. Y si tú no te das cuenta, es muy posible que la otra persona se confunda cuando te escuche, cuando una idea esté incompleta o desaparezca. Así que fíjate muy bien en las expresiones faciales que haga la otra persona. Y si te pasa algo así, ve leyendo con cuidado. No es necesario que sepas exactamente qué pasó o cómo se llama ese problema, pero sí que detectes dónde tienes que reescribir y mejorar ese problema que pasó. Fíjate en el queísmo y en el dequeísmo. Finalmente, un problema que seguramente conoces es el dequeísmo, que es esa costumbre de usar deque en lugares en que no se necesita. Su primo cercano es el queísmo, que es justamente usar un que cuando en realidad sí debías usar deque u otras construcciones similares. La verdad es que usar bien el que y el deque es fácil. Para saber usarlos tienes que saber que existe un tipo de verbos llamados verbos de régimen, y estos son verbos que van obligatoriamente con un complemento introducido por una preposición. Ese complemento permite completar, valga la redundancia, el sentido de la frase. Por ejemplo, los que te estoy mostrando en esta tabla: acordarse de, acostumbrarse a, confiar en o depender de. Estos verbos van obligatoriamente con esta preposición, ¿verdad? Y ahí te puse algunos ejemplos para que tú veas cómo se utilizan. Cuando usas un verbo de régimen, siempre debes mantener esa preposición antes de usar el que. Como ves en la tabla, en estos casos estará bien escribir de que, a que o en que, entre otros, y por el contrario, tu oración va a estar mal construida si se te olvida la preposición. En los casos en que olvidas la preposición vas a caer en el queísmo. Cuando hablamos es muy frecuente que seamos queístas porque el que tiene una gran capacidad para tomar el lugar de otros mecanismos de conexión entre ideas. Sin embargo, al escribir tienes que tener mucho ojo porque se espera que revises tu trabajo antes de entregar y que sea lo más correcto posible. Ahora bien, como decíamos, el dequeísmo es el problema contrario. También en la oralidad es frecuente que agreguemos un de en oraciones que no lo necesitan. Esto puede ser incluso una muletilla que aparece cuando estamos nerviosas, nerviosos. Para saber cuándo usar cuál palabra, puedes hacer un ejercicio de sustitución por la palabra algo, como te muestro en esta tabla. Tú podrías decir, bueno, me acordé de o me acordé sin el de. Puedes decir, me acordé algo o me acordé de algo, es de algo, ¿verdad? Entonces, cuando quiero usar el que, yo tengo que decir, me acordé de que. Pero si yo digo, le recuerdo a alguien, ¿le recordé algo o le recordé de algo? Es le recordé algo, ¿cierto? Entonces tengo que decir, le recordé que. Y así, ¿verdad? Ese ejercicio lo puedes hacer como en la tabla que te estoy mostrando en el video. Este es un ejercicio muy rápido y es fácil de hacer en tu cabeza porque con ese algo vas a saber inmediatamente cuál es la que suena bien y esa misma regla la puedes usar para construir tu oración. Bueno, este es el final del video. Espero que este breve repaso por algunos consejos para mejorar la corrección de tu escritura te haya sido útil. Y recuerda que tenemos varios materiales más en nuestro sitio web, que es aprendizaje.uchile.cl, que te pueden ayudar a revisar y mejorar tus escritos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos para la próxima. Chao.